administrativa. La preparación de la voluntad administrativa, como ya conocemos, o vamos a estar estudiando, la voluntad administrativa del Estado se materializa a través de la resolución que emite. La resolución que emite la administración pública va a ser siempre como la respuesta, o es la respuesta a la petición que el particular en su momento realiza para el Estado. En este sentido, vamos a establecer el procedimiento. Casi en la mayoría de veces lo encontramos regulado en los reglamentos. En los reglamentos son los que le dan la vía a la administración pública, cómo realizar su trabajo o cuál es la función que debe realizar cada uno de los funcionarios públicos en la realización de su quehacer en la prestación del servicio público. La defensa de los interesados hacia la resolución del Estado en las etapas que se llevan a cabo del procedimiento administrativo y terminando y finalizando con lo que es la resolución, lo cual sería la materialización de la voluntad del Estado en cuanto a el procedimiento administrativo. La defensa de los interesados y como lógica consecuencia de ello, la impugnación de sus actos. El acto de la administración pública, como lo conocemos, lo encontramos materializado en lo que sería la resolución administrativa, en la cual el Estado plasma su voluntad a la petición que los particulares realizan hacia la administración pública. De esta manera, se lleva a cabo el procedimiento administrativo, dentro del cual es parte de la administración pública, y es el conjunto de pasos o etapas que se dan en un expediente administrativo. El expediente administrativo es el que se conforma en el momento que el particular presenta su solicitud o que la autoridad administrativa inicia de oficio un procedimiento administrativo, y la cual tiene como finalidad la resolución de la petición del particular, o en todo caso la resolución que la autoridad administrativa vaya a emitir en virtud de la resolución o la respuesta que le otorgue al particular. A esto se denomina el procedimiento administrativo, que si el particular está en desacuerdo con esta resolución de la administración pública, pues la va a impugnar a través de los recursos administrativos. Recursos administrativos que ya vamos a estudiar en su momento en el curso de Derecho Procesal Administrativo. Esto es lo que estábamos estudiando del procedimiento administrativo, para ya pasar a lo que es el control. El control, ya veníamos platicando que existen diferentes instituciones descentralizadas y autónomas que ejercen el control en el quehacer de los órganos del Estado. Y como en este momento estamos estudiando al órgano ejecutivo, pues es el control que las instituciones, las entidades ejercen en el quehacer de la función administrativa. También tenemos el control que los particulares podemos ejercer en contra de las resoluciones de la administración pública, o sea, la materialización de la voluntad del Estado que se da a través de las resoluciones, y nosotros podemos impugnar esas resoluciones a través de la serie de recursos administrativos y procesos judiciales que vamos a tener nosotros regulados en las diferentes leyes. Los recursos administrativos, pues cada entidad administrativa centralizada, descentralizada o autónoma en su propia ley orgánica, vamos a encontrar regulados los recursos que nosotros en un momento podemos interponer en contra de la voluntad del Estado, o sea, en contra de la resolución que emita el Estado. También tenemos un control judicial. Este control judicial lo podemos ejercer los particulares, o sea, la persona afectada o que se considere afectado con la resolución que emite el Estado, y nosotros acudimos a una vía
judicial a ejercer dicho control. ¿Cómo se ejerce dicho control? A través de un proceso jurisdiccional. Y hablando de control judicial, este control jurisdiccional lo ejercen los particulares por medio de el procedimiento de lo contencioso administrativo, el cual se presenta directamente a las salas de lo contencioso administrativo. En Guatemala tenemos regulados 5 salas de lo contencioso administrativo, que son las encargadas de llevar a cabo el control judicial, o sea, de conocer los procesos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, en el cual el particular acude a una instancia judicial para poder impugnar la voluntad del Estado, o sea, la resolución que haya emitido el Estado, y porque considera que hubo violación a los principios del derecho administrativo, que sería el principio de legalidad, el principio de juridicidad, y a las normas constitucionales ordinarias, reglamentarias, que en su momento él considere, o las cuales él considere que se hayan violado, y por lo tanto se acude a este control judicial a través del proceso de lo contencioso administrativo. Dicho proceso ya va a ser estudiado en su momento en el curso correspondiente, el cual es el curso de Derecho Procesal Administrativo. Existe también un control interno que se ejerce dentro de la propia administración, el cual es el control que ejerce el superior jerárquico a su inferior. O sea, el jefe inmediato superior va a ejercer el control para sus inmediatos inferiores o sus subordinados, en el cual el funcionario público, el jefe, en este caso hablamos de las máximas autoridades. Dentro de ellas tenemos al presidente de la República, a los ministros, o sea, las más altas autoridades que tengan inferiores jerárquicos dentro de la propia administración pública y que consideren que con sus acciones, con su actuar, están infringiendo algún procedimiento administrativo, alguna ley, violentando alguna norma ordinaria, y por lo tanto ellos van a ejercer este control para el efecto, revisando el actuar de los mismos y estableciendo y corrigiendo o diciéndoles qué procedimiento se debe aplicar, qué es lo que se debe hacer para que se dé el respeto a los derechos fundamentales de los guatemaltecos, y que el actuar de la administración pública esté dentro del marco jurídico legal de las leyes que nos rigen, partiendo por la máxima legislación guatemalteca, que es nuestra Constitución Política de la República. También existe un control a los derechos humanos de los particulares, y estos derechos humanos, como ustedes bien conocen, los encontramos regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, como el derecho a la vida, a la educación, al derecho a los servicios públicos. Y dentro de estos derechos a los servicios públicos, pues específicamente está lo que nosotros estamos estudiando, son los que presta el organismo ejecutivo, y este control se va a dar a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, la cual es dirigida por el Procurador de Derechos Humanos, el cual existe en Guatemala, y en Guatemala existen 2 entes que regulan los derechos humanos. Tenemos al Procurador de los Derechos Humanos y tenemos a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. 2 entes encargados de velar porque no se violenten los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Tenemos un control del gasto y de los fondos públicos, que es un tipo de control que ejerce una entidad encargada de fiscalizar y eficientar el gasto público, el gasto del erario público. Y como nosotros bien sabemos y conocemos, que el Estado de Guatemala adquiere fondos a través del cobro de impuestos, arbitrios, contribuciones, tasas, bueno, lo que el Estado de Guatemala nos haya impuesto como impuestos. Estos son los cuales el Estado genera ingresos, y los cuales le sirven para su funcionamiento. Estos ingresos se van a dar con trabajo de cada uno de los guatemaltecos, y otra serie de ingresos, pues, o de dinero que en un momento van a adquirir los guatemaltecos, y con los cuales el Estado de Guatemala posteriormente cobra un cierto impuesto o cobra impuestos, y esto no le va a servir al Estado de Guatemala para su
funcionamiento, pero como no se puede dar un gasto desmedido, un gasto sin un control de dicho gasto que se está dando, entonces existe, para el efecto se creó una entidad, la cual es la encargada de verificar que este gasto se dé de una forma eficiente, transparente, eficaz y todos los principios que rigen a la Contraloría General de Cuentas, quien es la encargada de velar por el buen gasto de los impuestos que nosotros los guatemaltecos generamos para el propio Estado de Guatemala. Entonces a esto se le denomina el control, es un tipo de control del gasto público. Hay un control que ejercemos los particulares directamente al Estado de Guatemala a través de los recursos que en su momento la ley nos otorga, que podemos nosotros plantear en contra de la decisión del Estado, que es la resolución. A esto se le denominan los recursos administrativos, de lo cual los particulares tenemos derecho a plantear cuando consideramos que la voluntad del Estado, o sea, la resolución que emite, es violatoria a nuestros derechos. Un ejemplo que les puedo mencionar es de una resolución que emite la Municipalidad de San Martín Jilotepec, en el cual le impone una multa de 20,000 quetzales a una señora por haber construido sin haber tramitado su licencia de construcción. Entonces, si vemos en este caso, la multa es desproporcional a lo que para el efecto somos los administrados, porque recuerden que los administradores públicos dependen directamente de sus administrados, o sea, ellos están en el puesto, en el puesto de poder momentáneo, que es temporal, que es parte de la competencia en el tiempo, que ellos por un tiempo ejercen dicho poder, pero no deben de abusar de lo mismo. Y entonces, si el particular considera que dicha multa es desproporcionada, porque hay un principio en el derecho administrativo que se llama de proporcionalidad, entonces de conformidad a la infracción, pues no sé qué parámetro utilizaron en este caso para imponer una multa tan altísima, que en todo caso debería ser proporcional al pago de la licencia de construcción, que va entre 1,000, 2,000, 3,000, exagerado, ¿verdad? Entonces no sé de dónde se sacan esa multa. Y entonces a esta persona lo que le queda es impugnar dicha resolución. Se impugna a través de los recursos administrativos. Si hablamos en materia de las municipalidades, a través del recurso de revocatoria y reposición, dichos recursos ya van a ser estudiados en el próximo curso del Derecho Procesal Administrativo, en el cual nosotros ya vamos a poder establecer qué recurso específicamente es el que se debe de interponer, porque esta resolución la emite el juez de asuntos municipales. Entonces, en todo caso, sería el recurso de revocatoria, el cual debe conocerlo el superior jerárquico, que el superior jerárquico en todo caso sería el alcalde con el consejo municipal en una sesión de consejo, que debería de conocerlo, y por obvias razones casi se tiene por confirmado dicha impugnación, porque la está conociendo el mismo ente que, o sea, la parte de la misma entidad autónoma, que en este caso sería la municipalidad, donde un superior jerárquico emite dicha resolución. Pues para proseguir, tiene que agotarse la vía administrativa para posteriormente continuar con la vía judicial a través del contencioso administrativo, en donde el juez ya hará una revisión de los principios de juridicidad y los principios de legalidad, principios administrativos, como por ejemplo el que les mencionaba, el de proporcionalidad, y si está desproporcionado o no existe fundamento sobre el cual se haya emitido dicha sanción, pues el juez ya le ordenará a la administración, en este caso a la administración municipal, sobre el monto en el cual debería de ser la multa. Pues a esto de una vez tocamos lo que es el control judicial a través del contencioso administrativo, que es otro tipo de control que existe dentro de la administración, que la ley nos otorga para poder nosotros impugnar. Sí, dígame, Elba. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Digamos que esa multa, pues, se la impusieron, ¿verdad? Pero a ella agotando los recursos administrativos y yéndose a la vía judicial, igual
le va a salir pues bien caro porque tiene que pagar abogado y los procedimientos pues ya son como muy más costosos. Entonces, ¿cómo beneficiaría? Porque yo creo que a la larga le saldría casi lo mismo, ¿verdad? Pagar las dos cosas solo por no pagar en la municipalidad directamente. O se le puede encargar esos gastos a la municipalidad en el proceso. Sí, es muy, bueno, aquí hay mucho, o sea, tiene usted mucha razón. Sí, en primer lugar, va a tener que pagar a un abogado. En segundo lugar, hay mucho desconocimiento en cuanto al procedimiento administrativo en materia administrativa, que es lo que estamos estudiando por parte de los abogados. Entonces, muchas veces lo que hacen es hacer un memorial solicitando una rebaja a la administración municipal, en este caso, ¿verdad? Entonces, obviamente hay plazos. El plazo para impugnar en caso del recurso de revocatoria, después de haber sido notificada la resolución administrativa, hay 5 días para emitirla, para impugnar la resolución. Si se hace fuera de ese plazo, recordemos que está el principio de preclusión, o sea, pasado los 5 días, usted ya, aunque impugne, está fuera de tiempo. Un caso, ¿verdad? Entonces, si estamos, el particular, ante la administración pública en estos casos está en una gran desventaja. Uno, porque hay mucho desconocimiento en el procedimiento administrativo. Entonces hay que conocer bien el procedimiento administrativo, que es lo que estamos estudiando y vamos a seguir estudiando en procesal administrativo para tener claro qué es lo que procede. Y lo que procede es lo que establece su ley orgánica. Entonces tenemos que estudiar la ley orgánica de las municipalidades en cuanto a impugnaciones, pero esto solo lo dejamos ahí porque esto ya lo vamos a estudiar en el curso de Derecho Procesal Administrativo, pero partimos de esto. Al agotarse el procedimiento administrativo, tenemos que acudir a una vía judicial, que es el contencioso administrativo, que es un control judicial, que es el que estamos estudiando, los controles en este momento, para poder ya impugnar. También para plantear el memorial del contencioso administrativo debe de cumplirse con ciertos requisitos. Dichos requisitos también ya los vamos a estudiar en su momento en el curso siguiente. Los encontramos regulados en la ley de lo contencioso administrativo. Esto para iniciar, que debe de ser alguien, estudiante, abogado, que conozca el procedimiento específico, ¿verdad? Para no caer en el principio de preclusión, que el principio de preclusión lo que nos establece es que si pasó el plazo dentro del cual tenía usted que impugnar, tenía que acudir a la vía judicial, que en este caso ya lo vamos a estudiar, son 3 meses que usted puede acudir a la vía judicial, si es que la ley orgánica de dicha entidad no regula otro plazo, para poder impugnar judicialmente. 1, caemos ante esa desventaja. 2, que los honorarios de los abogados sí tienen un costo y no es un costo bajo. Y ya en su momento ustedes, bueno, con el estudio que ustedes están haciendo, cuando ustedes ya estén graduados, ustedes van a valorar su trabajo, entonces depende cómo cada abogado valore su trabajo, así va a ser el costo. Entonces sí hay desventaja para el particular en este caso en cuanto a la impugnación de los actos de la administración pública. Ahora bien, aquí caemos a un tema muy específico, que ya lo vamos a tocar más adelante, pero solo les voy a adelantar parte de esto. ¿Por qué hay que llevar a cabo este procedimiento administrativo, este procedimiento judicial? Y recuérdense que de conformidad con la ley del organismo judicial, para actuar o para acudir a un órgano jurisdiccional, es obligatorio que lleve el auxilio de un abogado. Así lo establece la ley. Más aún en estos casos que usted no puede acudir a un juzgado ordinario, sino que acude directamente a una sala de lo contencioso administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que solo hay una instancia. En esencia, desde entrada empiezan a violarse lo que constitucionalmente conocemos que la Constitución garantiza en todo proceso la doble instancia. De entradita aquí nos está violando la doble instancia constitucionalmente hablando. Punto de tesis que ustedes lo pueden realizar
un buen punto de tesis porque se está violando la doble instancia en el proceso de lo contencioso administrativo y violenta específicamente la Constitución Política de la República, en la cual se establece que en todo procedimiento deben existir dos instancias. Bueno, desde entradita, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo por qué se da de esta manera? Entonces, aquí es muy fácil la lectura. ¿Qué es lo que hizo el legislador en su momento al remitir el control judicial no a un órgano de instancia, por ejemplo, un órgano de instancia civil, un órgano de instancia laboral, bueno, al que le correspondiera, sino que lo remite directamente a una sala de lo contencioso administrativo? En todo caso, los juzgados de primera instancia civil y de lo contencioso, o sea, ya debería conocerlo, no lo conocen. ¿Por qué? Porque así lo regula la ley, que directamente debemos acudir a las salas de lo contencioso administrativo. ¿Por qué está hecho así? Porque se está protegiendo los intereses del Estado. Entonces, los legisladores no llegaron a favorecer a los intereses de los particulares. Entonces, lastimosamente, tenemos que pelear contra el sistema, los particulares, y casi siempre vamos a quedar en desventaja, que al final, como bien decía la compañera, casi le va a salir lo mismo, pero si se va a toda la impugnación, uno, con el riesgo de que si el abogado no tiene el conocimiento mínimo de las impugnaciones en la vía administrativa, pues ya va en desventaja. Si se le pasó un plazo y se le dio la preclusión, menos, ¿verdad? El principio de preclusión que ustedes ya estudiaron en teoría del proceso. Bueno, y posteriormente acudir al contencioso administrativo, hay otro riesgo, ¿verdad? A estar a expensas de la sala que le resuelva favorable. Y si es desfavorable, pues de todos modos gastó y va a tener que pagar. Entonces sí es una desventaja, pero estamos ante la legislación que se ha dado de esta manera y vemos que la misma ley está favoreciendo al propio Estado, no está favoreciendo al particular. Ahora bien, ¿qué intereses llegan el legislador, que son los diputados que llegan al Congreso de la República, que al día de hoy son 160 diputados, que se eligen de dos formas, que ustedes ya muy bien conocen, por listado nacional y por departamentos que llegan a representar a su departamento? ¿Y por qué representan a su departamento? Porque ellos deben de buscar el beneficio para sus representados, o sea, buscar el bien común que establece la Constitución Política de la República en su artículo primero, en el cual se debe buscar el beneficio para las mayorías, para los particulares. Entonces, desde ahí podemos ver que las legislaciones que en su momento crearon dichas leyes no han cumplido con su cometido. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿verdad? Pero esto ya es cuestión estatal, ya es una cuestión de política de Estado, ¿verdad? Y como, bueno, ya se los voy a mencionar en su momento en la actividad legislativa, que los intereses a los que deben de responder los diputados del Congreso de la República es al pueblo, los intereses de los guatemaltecos, nosotros los guatemaltecos, pero muchas veces no se, o bueno, la mayoría de veces se responden a otros intereses, perdón, y la mayoría de intereses a los que se responden, así como el análisis que hace la compañera, muy bien hecho, o sea, muy bien analizado, que es la realidad de nosotros los abogados litigantes que en su momento estamos ahí contra el sistema, y muchas veces el propio sistema judicial no responde a la imparcialidad. Sí, muchas veces, y esto se los digo por experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, si a pelear contra el Estado me ha llevado por experiencia, casi siempre los jueces se inclinan por favorecer. Cuando uno inicia un proceso en contra del Estado de Guatemala, casi siempre se inclinan por favorecer al Estado de Guatemala. Entonces, a través de PGN, porque recordemos que PGN es la que litiga como representante del Estado de Guatemala. Entonces, estamos ante esto y no responden exactamente a los intereses o simplemente a la imparcialidad. Ni por ser Estado no lo voy a favorecer, y por ser particular no lo voy a desfavorecer, sino que simplemente vamos aquí a favorecer a los principios de legalidad y de juridicidad. Pero como les menciono, por experiencia hemos demandado al Estado de Guatemala, y muchas veces los jueces de un caso reciente que les puedo mencionar, en una reinstalación de un funcionario, de un trabajador del Estado,
nos dan sin lugar, apelamos, al año viene la resolución de la sala y le ordena al juez de primera instancia que sí siga conociendo el proceso. Pero se estaba favoreciendo en este caso al Estado de Guatemala porque era de simple, no necesitaba mayor lógica e interpretación para poder establecer que sí nosotros estamos alegando un derecho real. Bueno, esto es como comentario que les puedo dar en cuanto a este desbalance. Ahora bien, lo que la compañera, punto muy importante que nos toca, otro punto de tesis que ustedes pueden analizar también, cómo se ha dado esta legislación favoreciendo al Estado de Guatemala. Entonces, lastimosamente, los representantes del pueblo, que son los diputados y que llegan a hacer las leyes, que ellos hicieron la ley de lo contencioso administrativo, en el cual ahí mismo se establece que agotada la vía administrativa, inmediatamente se recurre a través del control judicial, que sería el contencioso administrativo, a través de una sala. Y ahí de entrada viola el principio constitucional que establece que deben de existir dos instancias. Bueno, ahí sí ya no podemos nosotros más que hacer, que muchas veces podría ser riesgoso o podría tal vez gastar un ejemplo, ¿verdad? Hablemos así realistas, que gaste 10,000 y que la resolución sea favorable, pero eso ya no va a depender de nosotros los abogados, ¿verdad? O sea, depende que hagamos bien nuestro trabajo para poder establecer a través de la doctrina. Y el problema aquí que nos vamos a encontrar también es doctrinario, porque recuerden que el principio de proporcionalidad es doctrina. No existe legalmente el legislado, pero sí tendríamos que hacer un análisis y todo para hacerle ver a los magistrados de la sala de que sí la multa es desproporcional. Pero bueno, así está nuestra legislación, así está nuestro marco jurídico legal, que en su momento ustedes como estudiantes de Derecho, ya posteriormente abogados, y lo que se espera para que participen en la vida política de Guatemala, porque recuerden que política es el arte de servir, de servir a la población, no como todos conocemos, lo que todos conocemos como política es politiquería, ¿verdad? No, la política como tal es el arte de servir, así está regulado. Pasando al siguiente tema, que son los recursos financieros. Estos recursos financieros, como ya les ya se los mencionaba anteriormente, que son los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas, préstamos a instituciones nacionales y extranjeras que realiza el Estado de Guatemala a través de la administración pública, con la cual va a cumplir su finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Estado de Guatemala? Pues la finalidad del Estado de Guatemala es el bien común. ¿Cómo vamos a ver los guatemaltecos reflejado el bien común? Pues lo vamos a ver reflejado a través de lo que para el efecto se regula, que es la prestación de los servicios públicos. La prestación de los servicios públicos, pues nosotros lo vamos a encontrar, los vamos a tener o los vamos a gozar, que aparece el fin del Estado, ¿verdad? El bien común a través de la prestación de los servicios públicos, pues nosotros los vamos a ver reflejados a través de los servicios que el Estado nos vaya a prestar. Ejemplos: salud, educación, infraestructura, bueno, y entre tantos, ¿verdad? Existen 14 mínimos servicios públicos que están divididos en 14 ministerios. Dichos 14 ministerios nos tienen que prestar ese servicio a los guatemaltecos. Pues ese bien común y esa finalidad del Estado, del aparato estatal con los cuales van a funcionar, pues es a través de los recursos financieros que tiene el Estado que recaudar los impuestos. Entonces los impuestos provienen de nosotros los guatemaltecos. Si ustedes recordarán, dentro de un informe que daba el presidente de la República, en el cual establecía que hubo un crecimiento de los ingresos del Estado, pero este crecimiento provenía de las remesas que mandan las personas que están en el extranjero. Entonces no podemos darlo como un logro del propio presidente, porque por un lado el presidente da pan y por el otro lado da el palo, ¿verdad?
como refiriéndome palo a pegar, ¿verdad? No, no hagan mal pensar. Entonces estamos ante este dilema, ¿verdad? Las personas, ¿por qué migran a otro país? Específicamente es por la pobreza y pobreza extrema. Como el presidente Otto Pérez Molina mencionaba en su momento, ¿verdad? Que al día de hoy es convicto, mencionaba de la Guatemala profunda. Esta Guatemala profunda que algunos conocen, otros provienen de ahí, otros no conocen y sería bueno que conocieran, pues es donde vive la gente en pobreza y pobreza extrema. Y entonces al verse la gente en una gran necesidad, pues lo que busca es salir del país y buscar el sueño americano, el famoso sueño americano, pues Estados Unidos. Y al día de hoy hay personas que viajan a Europa también, ¿verdad? A España, a Rusia, a buscar mejores fuentes de trabajo, porque es lo que busca la población, y posteriormente envía su dinero a Guatemala, y así es como Guatemala se va agenciando de fondos que hacen que el engranaje de la economía, pero de la economía media y baja, funcione, porque estas personas le mandan dinero a sus familiares pobres. Sí, o sea, de la Guatemala profunda que decía Otto Pérez Molina, o sea, de la gente que vive en pobreza y pobreza extrema, que todos los políticos cada 4 años visitan, ¿verdad? Y les ofrecen el moro y el oro y de todo, pero hay una mentalidad ya perversa y nuestra gente, desgraciadamente, en pobreza y pobreza extrema, ya está también habituada cada 4 años y lo que podemos ver en nuestra Guatemala profunda, que es lo que buscan y el dicho o la mentalidad que ellos tienen es mejor pájaro en mano que mil volando. ¿Cómo podemos explicar esto? Que si usted, el candidato que llegue con proposiciones para cambiar al país, no le interesa a la población. ¿Qué le interesa? El que llega con dinero. Entonces, el que les da dinero y al día de hoy, dinero en efectivo. Y los que han estado en política no me dejarán mentir. Y los que se involucran, y por eso les digo, es bueno involucrarse para uno estar conociendo y lo que uno busca es que esto cambie, ¿verdad? Pero desgraciadamente así funciona al día de hoy nuestra Guatemala profunda, quienes son los que votan. Y por eso es que los candidatos le apuestan a las aldeas, porque a ellos les pagan que a 200, 300 en votos, y al final la inversión en votos, o sea, de compra de votos, que es la realidad cada 4 años en Guatemala, es millonaria. Y esos millones los tienen que ir a recuperar, no es que los estén regalando. Muchas veces esos millones, ¿de dónde provienen? Provienen del propio erario público, ¿verdad? De la propia, el propio robo que se hace del erario público, el hurto que se hace del erario público, para poder, y se tiene como una perversa inversión, ¿verdad? Para votos. Y también proviene del crimen, del narcotráfico, que es más, ¿verdad? El narcotráfico. Y por lo mismo muchos narcotraficantes han llegado al poder en Guatemala, en Colombia, en México. En Guatemala tenemos el caso de Manolito, el que era diputado, ahora está preso. Tenemos del alcalde Vargas de Zacapa, creo que fue alcalde de algún municipio de Zacapa, posteriormente extraditado a Estados Unidos, ahorita volvió, y dicen que él es el poder tras el trono de un municipio de Zacapa nuevamente. Bueno, entonces el narcotráfico, el crimen organizado, los propios coyotes se han metido a la política y han ganado, han sido diputados, conocemos en Chimaltenango, pues ustedes conocen esas historias, ya no necesitan que yo se las cuente. Pues vamos, que de esa manera funciona el Estado de Guatemala y vamos que el Estado de Guatemala, su mayor inversión es no es en proyectos, sino es en procedimientos o es en salarios. Entonces, los 2.000 millones de quetzales que el Estado tiene para funcionar cada año, o por ejemplo, el último presupuesto, lo ha utilizado en salarios e inversión muy poca. La poca inversión que se utiliza es en préstamos que nosotros pagamos, y desgraciadamente esa inversión no es, esa inversión está plagada de corrupción. Entonces, es una gran desventaja para nosotros los guatemaltecos. Ejemplo de eso es el libramiento que todos conocemos,
inversión de 500 millones, denominado por el expresidente como una mega obra y que al día de hoy se cae a pedazos, ¿verdad? Se inunda, o sea, una obra de 500 millones y ya hay agujeros en la carretera. Bueno, entonces son carreteras de 2, 3 años y eso es el interés de la propia gente que llega a gobernar, porque entonces a cada 3 años puede volver a sacar millones de quetzales. De aquí a 3 años, si esa carretera ya no sirve, pues hay que sacar otros cuantos millones para repararla. Y entonces son carreteras que deberían de durar 20 años por lo menos, y ahí es donde entra el papel de la entidad encargada de velar por el gasto público que sea transparente, eficiente, eficaz, que se llama Contraloría General de Cuentas. El día de hoy eso no pasa. Hay una Contraloría General de Cuentas que no funciona. Y la actividad legislativa, que es la actividad principal que realiza el Congreso de la República, que es la creación de leyes. Y debería, como ya lo mencionamos, y eso le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que esa creación de leyes debe ser en beneficio de la población, cumpliendo con lo que para el efecto regula la Constitución Política de la República, el bien común. Desgraciadamente siempre existen otras entidades de poder dentro del propio Estado y muchas veces se responde a esos intereses. Por ejemplo, los intereses de los agremiados en una entidad de la gente pudiente en Guatemala, el CACIF, la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro, la Cámara de la industria, la cámara de la construcción, que al día de hoy es nueva, una cámara, ¿verdad? Pero son empresas y muchas veces se responde a esos intereses y no de las mayorías. Y tenemos la actividad judicial, que la actividad judicial es la que ejercen los órganos de justicia, que ustedes muy bien conocen, que es lo que han venido estudiando durante estos semestres. Y la actividad judicial, jóvenes, pues es la más importante en un Estado, porque recordemos como un autor lo establecía, el órgano judicial viene haciendo una comparación con un ser humano, viene siendo como la conciencia del ser humano. Entonces el organismo judicial viene siendo la conciencia de un país. Y lastimosamente al día de hoy vemos mucha corrupción dentro del mismo organismo judicial. Y entonces cuando la propia conciencia de un país está podrida, está corrompida, está mala, pues entonces está malo todo el Estado. Pues con esto finalizamos, jóvenes. El curso, mándenme su nombre y su número de carnet al chat para yo tener mi asistencia y de esa manera vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Y si alguien tiene una pregunta, la puede realizar para ya continuar la próxima clase en el ámbito político. Perdone, licenciado, al chat de aquí, ahorita en la reunión. No habiendo más, jóvenes, pues damos por finalizada la clase. ¿Perdón? ¿Sí? Al chat de la reunión. Sí, jóvenes, en el chat WhatsApp de la reunión me envíenme su nombre y su número de carnet. Me va a servir para mi asistencia.